Bienvenidos al vídeo de hoy. Bueno, antes de todo, recordad que tenemos aún abierto nuestro giveaway por haber conseguido llegar a los 10 vídeos. Y bueno, hasta el 3 de mayo lo vamos a tener en marcha, así que si queréis, ya sabéis, entráis en nuestra cuenta de Instagram y allí tenéis toda la información. Ahora vamos a empezar ya con el vídeo. Para hoy vamos a practicar, bueno, a enseñaros lo que sería hacer ya posticería trabajada con un tool y así. Entonces, pues os vamos a enseñar el método de picado de pelo, las diferentes direcciones en un tool, para crear después pues inclinaciones en el cabello y más o menos pues os vamos a enseñar también un poco cómo trabajar el pelo para después picarlo. Y vamos a empezar. Primero que todo, ¿vale? Bueno, como os enseñamos el otro día, ¿no? Necesitaremos un patrón, ¿no? Como los que ya hemos hecho, que explicamos en el anterior vídeo. Para picar, bueno, a hoy solo tenemos aquí de bigotes porque es lo que vamos a hacer. Haremos un bigote para mí. Mi bigote. Y también, por ejemplo, esta técnica nos serviría para hacer un front lace para una peluca. Que, por ejemplo, esta es el que tenemos nosotros bueno, es nuestra plantilla que ya tenemos aquí creada desde hace unos añitos para hacer ya, pues, nuestros diferentes tools para pelucas. Que la técnica sería la misma. Por el momento, bueno, tenemos aquí ya preparado... Voy a apartar todo esto. ¿No? Esta es nuestra mesita de picado, donde picamos nuestros bigotes. Tenemos aquí, como podéis ver, ¿no? Dos colores diferentes, por lo que dijimos, diferentes tonos de pelo o diferentes colores de tul, para tener así, poder ver mejor, porque este trabajo cansa mucho, son muchas horas y es más agradable tener un color con el que se vea bien debajo que no tener que picar un pelo blanco encima de un cartón blanco, pues entonces no te vas a dejar mucho más la vista. Entonces, para enseñaros primero cómo se pica un pelo, para enseñaros el movimiento, el nudo que se hace, hemos cogido este tool que es más grueso, que lo hemos utilizado alguna vez para hacer sobre todo barbas que son muy grandes, como la de Gloin, de forma que tenemos que picar mucho menos pelo, o bueno, muchos menos agujeros. El pelo en realidad es la misma cantidad, pero se hace más rápido. Entonces, pues hemos elegido este tool, que es así bastante grueso, para que podáis verlo, porque claro, con el tool que vamos a coser después es tan pequeñito que con la cámara no creemos que se viera. Así que hemos elegido este y lana, que también sea bien gruesa, para que podáis ver el movimiento bien. Entonces ahora vamos a enseñar cómo picarlo. Entonces nosotros ya tenemos aquí el tool todo enganchadito con agujas. Tiene que estar bien tenso, que veis que no se mueve, porque si no, si se moviera nos haría mucho más difícil a la hora de picar el pelo. Entonces necesitaremos, ¿no? Como explicamos en vídeos anteriores, una aguja de ganchillo. También hay agujas profesionales para picar pelo, pero en este caso, como estamos trabajando con un tool tan grueso, las agujas profesionales no son tan gruesas, así que necesitaríais una de ganchillo para hacerlo así. Entonces, cogemos el pelo haciendo por la mitad, ¿no? Y os lo engancháis así en el dedo con un poco de tensión, pero lo suficiente como para que podáis pasar la aguja por debajo. Entonces, pasamos la aguja por debajo del tool, dos agujeritos, y enganchamos un pelo. En este caso, bueno, es un trozo de lana, ¿no? Y lo llevamos hasta el otro lado del tool, de forma que nos quede así, doblado, ¿no? Tenemos aquí, nos hace el loop este, y aquí tenemos encogido aún por el otro lado. Entonces, podemos la forma más lenta, pero que para empezar está bien, ¿no? Tenemos aquí la vuelta, cogemos el pelo y tiramos. Este es el nudo básico, ¿no? Que haremos siempre para picar pelo. Entonces, la otra forma de hacerlo, que es más rápido, sin tener que soltar el pelo y todo, es directamente con la aguja. Damos una vuelta, giramos, ¿no? Miráis bien. Pillamos el pelo, damos la vuelta de forma de que el gancho no se nos va a enganchar con el que ya tenemos aquí. Tiramos y, como veis, hemos hecho el mismo movimiento. Y ya pasa por dentro y tenemos el mismo nudo, pero ya no tenemos que soltar la aguja, cogerlo con el dedo y pasarlo. Esto se tiene que practicar bastante y al principio es un poco frustrante porque cuesta un poco pillar el movimiento, pero cuando ya lo pillas vais a ver que es mucho más rápido que tener que ir soltando la aguja y cogiendo el pelo, sino que ya te sale solo y es mucho más rápido, como veis, ¿no? Cogemos
pasamos, enganchamos y damos la vuelta. Y tenemos aquí nuestro pelito. Y así pues ya iríamos haciendo todo el tul, ¿no? Y como podéis ver, ¿no? Pues ya tendremos aquí aplicados nuestros 3 primeros pelitos. Que como podéis ver, ¿no? Pues tenemos los nuditos aquí que se tienen que apretar bien para que no se suelten, y esto ahora pues ya podríamos peinarlo o lo que fuera, bueno, después de completar todo nuestro patrón. Vale, ahora que, bueno, ya hemos enseñado cómo picar el pelo, ¿no? También hay que tener en cuenta la dirección del tul. Este, por ejemplo, de tul tiene solo 4 lados. Hay tules que tienen 6. Por ejemplo, bueno, esto nos sirve para la dirección del pelo, ¿no? Si tuviéramos este patrón debajo para picar el bigote, en este caso este tul no sería demasiado grueso para picarlo, ¿no? Pero tendríamos que poner, primero pondremos el patrón y después engancharíamos el tul encima. Esto lo enseñaremos después, pero para que entendáis, tendríais que poner el tul de forma que pudierais picar el pelo en la dirección que os requiere la dirección que habéis marcado en el patrón, ¿no? De forma que, pues, si esto ahora lo ponemos aquí debajo, ¿no? Bueno, un poco así. Esto nos tendríamos que hacerlo así, ¿eh? Tendríamos que engancharlo bien y todo, pero... ¿no? Pues ahora tendríamos que picar el pelo en esta dirección, de forma que el bigote nos fuera el pelo en esta dirección y creáramos ya el efecto del pelo que crece hacia el lado y no solo hacia abajo. Si quisiéramos que fuera directamente hacia abajo, pues lo picaríamos así. Y entonces pues el pelo nos iría recto hacia abajo. Esto es importante también a la hora de hacer direcciones. Esto sobre todo es muy importante en las pelucas y en las barbas también queda bastante bien. En el bigote, como es tan pequeño, no suele notarse tanto, pero también es importante que tengáis en cuenta las direcciones del pelo. Y ahora ya hemos enseñado así con el tul grande y con la lana para que podáis ver bien cómo se hace el nudo, pero ahora vamos a pasar ya a algo más complicado. Vamos a hacerlo con este tul, ¿no? Y prepararemos un bigote que vamos a enseñar a aplicar la semana que viene. Por el momento ahora os vamos a enseñar cómo, ¿no? Tenemos aquí el pelito preparado para hacerlo. Vamos a enseñar cómo mezclarlo porque vamos a hacer un bigote negro pero con un poco canoso. Y entonces pues le vamos a dar la vuelta porque este tul, por ejemplo, en el color verde este casi no se ve, pero tenemos preparado el otro lado, ¿no? Con lo que dijimos los colores, que en el rojo, bueno, en el rojo o naranja se ve bastante mejor el tul. Y entonces lo que decíamos, si lo pusiéramos en este lado, si nos pusiéramos aquí a picar pelo, nos dejaríamos mucho más los ojos que si lo picáramos en el otro lado. Así que vamos a quitar esto para poder trabajar en el otro lado. Ahora sí, ya lo tenemos todo preparado, ¿no? Hemos cambiado el lado de nuestra mesa de picado. Hemos preparado las agujas. Las agujas para enganchar el tul tienen que ser de este tipo de alfileres de cabeza redonda, bien pequeñito, porque de esta forma, bueno, si fuera mucho más grande o depende de cómo, se nos enganchará el pelo a la hora de coser y podemos romperlo o, bueno, nos da problemas. Estas son las que van mejor a la hora de picar. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Las mesas de picado, ¿no? Bueno, esta es casera. Bueno, de hecho no sé ni si se pueden comprar. Esto cada uno se hace las suyas. Bueno, tenemos aquí, nuestra mesa de picado está forrada con un Iron Fix normal y corriente, de forma que podemos engancharle los patrones porque, claro, si no el patrón se nos iría moviendo debajo del tul. Entonces ahora esto lo vamos a enganchar con celo encima de forma que no se mueva nada, pero cuando terminemos, como por debajo está el Iron Fix, podemos quitarlo sin problema de que se rompan y nos deja marcas ni nada. Entonces pues es perfecto para trabajar porque no nos va a molestar ni lo vamos a enganchar y pues es súper práctico en este caso. Eso sí, el tul lo engancharemos con agujas porque el tul no podemos engancharlo con celo. Y bueno, entonces también hemos cogido ya, ¿no? Como podéis ver la diferencia del tamaño de las agujas. Este es el con el que estamos picando la lana, ¿no? Como podéis ver la cabeza, aunque es pequeñita, se ve. Este es el tamaño de cabeza que vamos a utilizar ahora, ¿no? Como podéis ver, para que entre dentro de este tul, pues necesitamos una cabeza muy pequeñita de aguja. Y bueno, básicamente eso es todo. También tenemos el pelo aquí, ¿no? Que ahora vamos a enseñar a prepararos. Entonces, antes de empezar, ¿no? A colocar el tul y lo demás, vamos a trabajar en el pelo. El pelo, ¿no? Bueno, el que nosotros utilizamos, el canecalón, viene en este formato. Como podéis ver, son trenzas muy grandes y esto para un bigote, pues es demasiado largo. Así que nosotros ya tenemos preparado aquí, ¿no? Hemos cortado unos mechones de un color así más canoso y de un negro, porque
Sí que podéis hacerlo solo de un color, ¿no? Pero como dijimos, siempre es mejor, ¿no? Como esta de aquí, por ejemplo, ¿no? Tiene pelo negro, castaño y gris. Siempre está bien al menos combinar 2 o 3 tonalidades de cabello para que sea más realista. Eso nos da siempre, ¿no? Este toque así que podemos ver los diferentes tonos de pelo, incluso podemos trabajarlo por zonas. Por ejemplo, en esto, estas zonas de aquí tienen más pelo canoso y este es más oscuro. De forma, esta zona de aquí, pues es más canosa. Y ahora entonces, pues vamos a trabajar en el pelo. Como podéis ver, ¿no? Aunque lo que vamos a hacer es un bigote y hemos dicho que el pelo que nos viene de fábrica es demasiado largo, de todas formas no lo hemos cortado muy corto, porque lo que decíamos, ¿no? Si a la hora de picar el pelo tenéis que cogerlo así, siempre es más práctico tener un poco de largo, porque si es muy corto se os va a escapar de los dedos y vais a sufrir mucho más que si lo dejáis largo y después lo recortáis. Sí que es verdad que vais a perder un poco de pelo, pero por el precio que tiene y la comodidad que nos da trabajar con un poco más de largo del cabello, siempre es mejor dejarlo un poco más largo y después recortar. Entonces, cogemos los dos colores de pelo y los ponemos más o menos que los largos queden iguales. Sí que es verdad que el largo no va a ser igual y eso también es lo que nos permite dejarlo un poco más largo, ¿no? Que aunque el largo ahora mismo no sea el mismo, cuando lo recortemos podemos dejarlo en el largo que nosotros queramos. Si lo hiciéramos demasiado corto, pues ya no tendríamos donde recortar y si hubiera trozos más cortos y trozos más largos no podríamos igualarlo. Entonces vamos mezclando. Esto es un poco lento y nos vamos a estar un buen rato. Y vamos mezclando poco a poquito, como podéis ver, ¿no? Ahora esto aún le faltaría trabajo, ¿no? Aún se ven los mechones grises. Y para hacerlo más rápido vamos a hacerlo con otra técnica que es utilizando el cepillo, pero para eso voy a necesitar la ayuda de Gemma. Porque como, bueno, profesionalmente esto se haría con una mesa de, bueno, hay como unas peines de púa que como lo que hemos hecho ahora nosotros aquí, ¿no? Pero que se queda fijado en una mesa, no necesitas a alguien que te lo sujete. Pero básicamente, ¿no? Ese es el y cogiéndolo por la punta, hacemos pasar el pelo poco a poco. Hasta que se nos vaya mezclando. Como podéis ver, el pelo va quedando todo integrado y podemos ver que no se ven mechones, sino que se ve todo el pelo con una tonalidad ya un poco más grisácea que le da mucho más realismo. Ya está. Bueno, ahora ya tenemos preparado todo nuestro pelito para picar el bigote, ¿no? Todo mezclado. Y lo engancharemos con una gomita y lo dejaremos aparte para que no se nos enrede ni nada. Y pues trabajaremos en preparar el tul y todo para poder empezar a picar. Como hemos dicho antes, lo primero que tenemos que hacer es enganchar nuestro patrón bien planito para que no nos moleste a la hora de trabajar. Así que lo vamos a enganchar con celo para que quede bien fijado. Y lo recubriremos todo. De esta forma, al trabajar no lo vamos a enganchar con la aguja, de forma que nos será mucho más fácil y nos evitaremos problemas. Ahora toca poner el tul. Para poner el tul hay que ponerlo bastante tenso, porque si no, a la hora de trabajar se nos va a mover y no podremos seguir bien el patrón. Si lo dejamos sin estar tenso, lo que va a pasar es que se nos irá moviendo, ¿no? Como podéis ver, esto no podríamos seguir bien la forma y entonces pues tendremos que engancharlo bien fuerte con agujas. Que ya las tenemos preparadas aquí, los alfileres de cabeza redonda como decíamos antes. Entonces empezaremos poniendo una aguja por aquí. Y vamos a tirar, que veamos aunque se deforme un poco el tul, pero que quede bien tenso. Empezaremos primero enganchando los 4 lados, ¿no? Tiraremos también otra vez
que veamos que se tensa el tul y ponemos otra aguja. Y lo mismo de este lado. Tiramos para que quede bien tenso. Ponemos otra aguja. Como podéis ver, ya lo tenemos todo bien tenso, ¿no? Ahora casi no se nos mueve, está bien tenso, de forma que nos será mucho más fácil para trabajar en él. No ahorréis agujas, no es mejor que le pongáis agujas de más, que no que os quedáis cortos, para que esté todo bien tenso y os será mucho más fácil para trabajar. ¿No? Y como podéis ver, ahora ya lo tenemos bien tenso, bien fijado y preparado para empezar a trabajar en el bigote. Y por el momento, para que no se nos haga más largo el vídeo, lo vamos a dejar así. Y la semana que viene enseñaremos ya cómo picar el bigote, teniendo en cuenta las densidades a la hora de llegar al borde y todo cómo se trabaja para, ¿no?, la dirección del pelo también en este tipo de tul. Y bueno, básicamente cómo trabajar en el bigote. También lo peinaremos y lo recortaremos.